confirman que fiscal Angélica Monsalve será procesada en contumacia por concusión. Al parecer, la funcionaria judicial habría exigido 600 millones de pesos como condición para archivar la investigación dentro del caso de corrupción de los carros blindados de la ONU. Fiscal Angélica Monsalve imputó cargos a los empresarios Ríos Velilla por presunta corrupción en contratación. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria será procesada en contumacia por el delito de concusión, esto en medio de la investigación que se adelanta en su contra porque al parecer habría exigido 600 millones de pesos a Martín Ricardo Manjarres, uno de los investigados por el escándalo de corrupción de los vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección UN. Ahora, la Fiscalía General de la Nación podrá formalizar el escrito de acusación que desde febrero fue conocido por W Radio. El documento de 43 páginas advierte que la fiscal Monsalve, al parecer a través de un abogado, identificado por la Fiscalía como Gidney Forero Castaño, habría solicitado 600 millones de pesos a Martín Ricardo Manjarres, uno de los investigados por el escándalo de corrupción de los vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección UN. Puede leer. Este es el escrito de acusación contra la fiscal Angélica Monsalve por concusión. Abren investigación a fiscal Angélica Monsalve por críticas a presidente de Corte Suprema. La Fiscalía señala en el escrito de acusación que las supuestas exigencias de dinero se hicieron como condición para archivar la investigación contra Manjarres. Se advierte además que desde junio de 2022 habrían empezado los acercamientos a través del abogado Forero, quien se presentó como un supuesto intermediario de la fiscal Monsalve para formalizar la exigencia del dinero. Aparte del escrito de acusación dicen lo siguiente. La DRA, Angélica María Monsalve Gaviria, fiscal 414 delegada ante los jueces penales. Se confirma el abogado Malo del Río pierde nuevamente fallo judicial. Hoy se confirma que este abogaucho defiende a la fiscal Monsalve. Recordemos que esta fiscal es aliada de la izquierda comunista, gente. Y estaba exigiéndole, gente, a un empresario 600 millones para no procesarlo, gente, para no enviarlo preso con un falso proceso y culparlo inocentemente. Hoy se confirma quién es el abogaucho Miguel Ángel del Río, esta rata defensor de criminales. Esta rata defiende criminales que durante años han armado procesos falsos. Gente, la fiscal Angélica Monsalve presionó a una persona con un proceso falso para extorsionarlo y cobrarle 600 millones para no armarle un proceso falso a este empresario. El empresario no comió de cuento y denunció a esta rata, a esta fiscal de izquierda comunista, y hoy está procesada. Gente, no se presentó esta rata ante el juez. Gente, cuando usted nada debe, nada teme. ¿Por qué no se presenta? Porque sabe de que es una rata y sabe el abogaucho Malo del Río. Hoy pierde fallo judicial esta rata defensor de criminales y asesinos. Hoy se confirma quiénes son los que arman procesos falsos. Recordemos, este abogaucho Miguel Ángel del Río, defensor de falsos testigos, defensor de fiscales corruptos. Gente, armándole un proceso falso a un empresario para robarle 600 millones. Y hoy el defensor de esa fiscal es el abogado Malo del Río, el mismo abogaucho que hoy defiende al falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve del falso proceso en contra de Álvaro Uribe. El mismo abogaucho que hoy defiende a la guerrillera de las FARC, de Yanira Gómez,
falsa víctima en el caso de Álvaro Uribe. Escuchen ustedes estos explosivos audios. Confirman que fiscal Angélica Monsalve será procesada en contumacia por concusión. Al parecer, la funcionaria judicial habría exigido 600 millones de pesos como condición para archivar la investigación dentro del caso de corrupción de los carros blindados de la ONU. Fiscal Angélica Monsalve imputó cargos a los empresarios Ríos Velilla por presunta corrupción en contratación. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria será procesada en contumacia por el delito de concusión, esto en medio de la investigación que se adelanta en su contra porque al parecer habría exigido 600 millones de pesos a Martín Ricardo Manjarres, uno de los investigados por el escándalo de corrupción de los vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección UN. Ahora, la Fiscalía General de la Nación podrá formalizar el escrito de acusación que desde febrero fue conocido por W Radio. El documento de 43 páginas advierte que la fiscal Monsalve, al parecer a través de un abogado, identificado por la Fiscalía como Jimmy Forero Castaño, habría solicitado 600 millones de pesos a Martín Ricardo Manjarres, uno de los investigados por el escándalo de corrupción de los vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección UN. Puede leer. Este es el escrito de acusación contra la fiscal Angélica Monsalve por concusión. Abren investigación a fiscal Angélica Monsalve por críticas a presidente de Corte Suprema. La Fiscalía señala en el escrito de acusación que las supuestas exigencias de dinero se hicieron como condición para archivar la investigación contra Manjarres. Se advierte además que desde junio de 2022 habrían empezado los acercamientos a través del abogado Forero, quien se presentó como un supuesto intermediario de la fiscal Monsalve para formalizar la exigencia del dinero. Aparte del escrito de acusación dicen lo siguiente. La DRA, Angélica María Monsalve Gaviria, fiscal 414 delegada ante los jueces penales del circuito de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá, abusando sus funciones por intermedio del abogado Jimmy Forero Castaño, solicitó la suma de 600 millones de pesos al señor Martín Ricardo Manjarres Cabezas a cambio de archivar la investigación que se adelanta en su despacho. En octubre de 2021, la fiscal Monsalve solicitó la orden de captura contra Martín Ricardo Manjarres. Sin embargo, esta fue negada por el Juzgado 33 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, argumentando que había falta de inferencia de autoría y oblicua o participación de Manjarres en la conducta y falta de urgencia de la medida restrictiva de la libertad. No hubo recursos de reposición ni de apelación, por lo que la decisión quedó ejecutoriada. El 4 de noviembre de 2021, por orden de la fiscal, se hizo el arraigo de Martín Ricardo Manjarres y su esposa Marcela Montes Zuluaga, pero ese año no se formuló imputación de cargos. Precisamente, la Fiscalía describió en el documento cómo habría empezado la presión de Monsalve y de su abogado intermediario contra Manjarres. 7 meses después, el martes 14 de junio del año 2022, el abogado Jimmy Forero Castaño, por intermedio de César Rivera, logró ubicar el número de teléfono del hijo de Martín Ricardo Manjarres Cabezas y, a través de este, citó a Martín Ricardo a una reunión urgente para el día siguiente a las 8:30 am en el Centro Comercial Gran Estación de la ciudad de Bogotá, para hablar personalmente de un problema que dijo estar relacionado con la Fiscalía 414 Anticorrupción. Detalles de cómo se habría dado la presentación. Según el escrito de acusación, la fiscal Angélica Monsalve Gaviria supuestamente habría comisionado al abogado que dijo ser su amigo y compañero de especialización. El miércoles 15 de 2022 junio, sobre las 9:30 am, le cambiaron el lugar de la reunión para el bar del Hotel Gran Yat de Ciudad Salitre de la ciudad de Bogotá,
Una vez allí reunidos con Martín Ricardo Manjarres, el abogado Jimmy Forero Castaño le preguntó qué era lo que había pasado con Jefferson Dueñas, abogado de su caso, en el despacho de la Fiscalía 414, cuestionó por qué no había vuelto y por qué se desentendió del tema. Luego le dijo que él venía de parte de la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, manifestó ser su amigo y compañero de especialización, que ella le mandaba hacer el ofrecimiento de ayudarle para que solucionara su problema respecto del proceso en su contra. Además, Jimmy Forero tomó el contacto telefónico directo de Martín Ricardo Manjarres, para no seguir comunicándose por intermedio de César Rivera, ni de su hijo Martín Camilo. Incluso, el abogado Forero al parecer diseñó un contrato en el que se establecía que se haría un pago de honorarios. Primero habría un pago de $100 millones y luego otro de $500 millones de pesos. Dice la Fiscalía. El 21 de 2022 junio, Jimmy Forero citó nuevamente a Martín Ricardo Manjarres en el Hotel Gran Yacht de la ciudad de Bogotá y allí le dijo que lo propuesto, esto es, archivar el caso por la fiscal 141 era a cambio de una gruesa suma de dinero, refiriéndose a esta como honorarios, que inicialmente determinó en 500 millones de pesos, 500 millones $1,000. 00. Sin embargo, la víctima pidió formalizar la solicitud en un documento o contrato, pero ese mismo día, en horas de la tarde, Jimmy Forero lo citó y él le dijo que no se firmaría ningún contrato y él le requirió el compromiso de pago. También menciona la Fiscalía que hubo más reuniones en las que el abogado Forero supuestamente exaltaba la importancia de hacer el acuerdo económico y los beneficios que le otorgaba a la víctima. Al parecer, una llamada telefónica en altavoz en la que al parecer se escuchaba a la fiscal Monsalve se dio para generar confianza. El 22 de junio siguiente, Jimmy y Martín se reunieron en el establecimiento de comercio Juan Valdés del Hotel Marriott de Ciudad Salitre, Bogotá, y Jimmy Forero siguió haciéndole las solicitudes dinerarias y le explicó los beneficios de aceptar la propuesta. En esa oportunidad llamó y habló por teléfono en altavoz con la fiscal Angélica Monsalve Gaviria para que la víctima confirmara que él venía de parte de ella y con ello darle confianza de la seriedad de la solicitud y de su relación con la fiscal, por lo que Martín Ricardo pidió plazo hasta el 20 de 2022 julio para resolver qué hacía. Los retrasos en los pagos del dinero presuntamente generaron molestia en la fiscal. El 26 de julio siguiente, se reunieron en el establecimiento de comercio Pampaya de la calle 138 con Avenida Boyacá de Bogotá, y Jimmy Forero le expresó a Martín Ricardo que la fiscal estaba molesta porque aún no le había cumplido con la exigencia económica para archivar su caso, requiriéndole el dinero nuevamente o de lo contrario ella lo imputaría. Ante las demoras en los pagos, el 8 de agosto de 2022, la fiscal Monsalve Gaviria radicó la solicitud de audiencia de formulación de imputación en contra de Manjarres y otras personas, pero no contra su esposa Marcela Montes. Debido a esto, el 16 de agosto de 2022 Manjarres denunció ante la Fiscalía General lo que aparentemente estaba ocurriendo. La decisión la tomó al escuchar y ver cómo el abogado Forero supuestamente le mostraba el expediente de la Fiscalía y también los elementos materiales probatorios, como lo son las interceptaciones y solicitudes de capturas que habían sido negadas y las fotos del proceso. El 23 de agosto de 2022, se reunió la víctima con Jimmy Forero Castaño en el establecimiento de comercio Pampaya de la calle 138 de Bogotá, que nuevamente le solicitó el dinero para archivar el caso o de lo contrario la fiscal seguiría adelante con la imputación y su proceso pasaría a los fiscales del juicio y que ella perdería la competencia. Se lee además que, para ratificar que Forero supuestamente venía de parte de la fiscal Monsalve Gaviria, nuevamente se hizo una llamada. También con el fin de demostrar una vez más la seriedad de la petición y a la relación de confianza con la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria,
Jimmy Forero la llamó por una aplicación de telefonía móvil, poniéndola en altavoz y luego de colgar, le reiteró la solicitud económica. Ante la presión, la víctima Martín Ricardo Manjarres accedió a entregar los primeros 50 millones de pesos. Sin embargo, la exigencia era mucho mayor. El 24 de agosto del 2022, se reunieron en el Juan Valdés del Hotel Marriott Salitre de Bogotá y la víctima pidió tiempo para reunir el dinero solicitado, pero ante la insistencia accedió a entregar en los días siguientes los primeros 50 millones de pesos, 50 millones mil dólares. Sin embargo, Jimmy Forero Castaño le dio plazo hasta el 29 de agosto siguiente para el pago, no de 50, sino de 100 millones de pesos, 100 millones mil dólares. 00, de lo contrario, la fiscal lo judicializaba ya no solo a él, sino también a su esposa Marcela Montes Zuluaga, para presionar el pago. Jimmy Forero, en presencia de la víctima, volvió a llamar en altavoz a la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria. Posteriormente, el abogado Forero supuestamente habló de la manera de formalizar el pago de los $600 millones de pesos. Se haría a través de un contrato, en el que se pagarían aparentemente los honorarios de su trabajo, que estarían divididos entre $500 para la fiscal Monsalve y $100 para él. Posteriormente, el abogado Jimmy Forero dijo ahora a la víctima que este dinero se formalizaría haciéndolo pasar por honorarios. 600 millones de pesos, 600 millones mil dólares, de los cuales 100 millones mil dólares eran para él y 500 millones mil dólares para la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, y le dio plazo hasta el lunes 29 de 2022 agosto para la entrega. De lo contrario, la fiscal seguiría adelante con la judicialización. En el escrito de acusación, conocido en exclusiva por W Radio, incluso se diseñó un contrato de prestación de servicios. El 26 de agosto del 2022, para darle apariencia de legalidad a la solicitud dineraria, Jimmy Forero Castaño, desde el correo forero@gmail.com, le envió un contrato de prestación de servicios a la víctima Martín Ricardo Manjarres por valor de 600 millones de pesos, 600 millones mil dólares, en el que lo obligaba a pagar 100 millones de pesos, 100 millones mil dólares, el 29 de agosto del 2022, y el saldo de 500 millones de pesos, 500 millones mil dólares, el 05 de septiembre de 2022.